buenas, don Luis. Hola, ¿qué tal, Concha? ¿Me oyéis bien? ¿Me oís Sí, bien? sí, se te oye perfectamente. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias, Luis, de todo. Nada, a vosotros. Y con vuestra bodega es una de esos casos de los que se adelantó a su tiempo y ahora está recogiendo los frutos después de un largo camino por el desierto durante muchos años, porque vosotros apostasteis por un tipo de vino en una época que no era lo que se llevaba y ahora el tiempo os ha dado la razón. Sí, en realidad nosotros, bueno, Valenciso viene por presentarnos de Valentín y Enciso, Valentín y Carmen Enciso, y nosotros pues llevamos ya 36 años, Valenciso 22, y empezamos Valenciso en el 98, y nosotros veníamos de una tradición francesa, por decirlo así, con Jean Gervais, Michel Rolland, Cosme Palacio, que marcó un hito en su día, y eran vinos que dieron prioridad a la fruta, resumiendo mucho. Luego, en aquellos años 90, pues vamos a decir que la moda eran vinos muy estructurados, mucho color, haciendo un poco de caricatura, pues los vinos Super Parker, por decirlo de alguna manera, que todos nos entendemos en un segundo. Y nosotros, cuando sacamos la cosecha 98, pues todo el mundo esperaba de nosotros los vinos que yo llamo vinos mermelada, que uno casi puede poner en una rebanada. Y habíamos optado por otra cosa, nos habíamos ido a La Rioja Alta, a Ullauri, ese precioso pueblo, y habíamos optado por la elegancia del tempranillo, que para mí es un sinónimo. Y entonces, vinos que hoy, yo creo que ahora estaba oyendo a Araceli, que tú le decías que habían cambiado los vinos buscando más la finura y la elegancia, y yo creo que es una tendencia general. En la enología, en los gustos también hay unas ciertas modas, y hoy, desde luego, yo creo que el mercado ha venido un poco hacia nosotros, el consumidor, ha habido ese movimiento, las bodegas se han encontrado en hacer vinos más delicados, más finos, más elegantes, que todo depende, dentro de cualquier variedad se puede hacer más o menos elegancia, y desde luego el tempranillo es un sinónimo de elegancia. ¿Pero no crees que se ha pasado de aquellos tiempos de vinos oscuros, con super extracciones, con mucha madera nueva, a vinos sin color, descarnados, recogido la uva verde? ¿No crees que hemos cambiado de un extremo a otro? Bueno, la ley del péndulo es mala, y cuando uno intenta hacer un vino siguiendo una receta que ha leído en una revista o de alguien que ha triunfado, suelen salir cosas malas. Y yo siempre decía que cuando en aquellos años se caricaturizaba tanto a los Riojas tradicionales, decía, no, oiga, un Rioja tradicional no es un Rioja fusilado por la madera de una barrica vieja durante 20 años. Eso es una copia mala de lo que es un gran Rioja tradicional. Aquí podemos decir lo mismo. O se puede hacer un vino elegante con menos estructura, pero manteniendo, para mí, la clave en los vinos, cuando hablo de elegancia, más que el cuerpo, es lo que yo llamo volumen aromático. Son vinos que pueden ser no magros ni delgados, pero desde luego no muy estructurados, pero que te colman la boca, que tienen ese volumen aromático. Y yo creo que aquí pasa lo mismo, que como ahora la gente puede imitar la tendencia o buscar la tendencia del mercado equivocadamente, porque todos nos equivocamos, pues que identifican, no, nos vamos de aquello que ya no se lleva y hacemos vinos, como dirían los franceses, vinos magros, que se quedan delgados, un poco tiesos, donde el tanino predomina mucho. Pero bueno, esos son los malos ejemplos. Yo creo que la elegancia no necesariamente, ni mucho menos al revés, está identificada con ese tipo de vinos. ¿Qué aprendisteis, Luis, de la experiencia aquella que fue una revolución increíble en el vino de Cosme Palacio, y con Jean Gervais, con Michel Rolland, y que hayáis podido utilizar para vuestro proyecto hoy? Bueno, pues aprendimos muchísimo. De hecho, pues Jean Gervais es nuestro padre profesional. Todavía hablamos con él cada semana.
Y Michel Roland, pues en aquella época no era muy famoso, ahora es famosísimo. Yo siempre digo, no estoy seguro, pero digo que es el enólogo más famoso del mundo y puede que lo sea, no solo porque es en todos los países. Pero Michel Roland, nosotros fuimos su segundo cliente en el mundo, cuando no lo conocía nadie. Yo, el único cliente que tenía fuera de Francia, cuando le contratamos en Palacio, era Simi Winery en California. O sea que tenía 2 clientes fuera. Hoy no sé los cientos que tendrá. Sí, pero por poner... pero antes asesoraba a grandes chateaux bordeleses. Sí, en Francia y hoy no. En Francia era ya muy famoso en Francia, pero no tenía ni mucho menos la fama internacional que hoy tiene. ¿Qué es lo que aprendimos? Pues muchísimo, porque fueron dos grandes maestros que además compartieron con nosotros todo, no se guardaban nada. Michel Roland, básicamente, el encargo que le hace Jean Gervais no es hacer un vino de Michel Roland en La Rioja, sino modernizar el tempranillo y cosas que hoy, lo que voy a contar para los que sean jóvenes, van a parecerle una obviedad, pues son Michel Roland. Michel Roland es no mezclar uvas blancas con uvas tintas para elaborar tintos, no utilizar arpillera en las barricas, sino látex para no tener un tiempo determinado en la bodega, X años, un vino para ser crianza porque sí, filtrar menos los vinos, no pasarlos por frío, que se pasaban en La Rioja en aquellos años, se pasaban muchos vinos por frío, estoy hablando incluso de crianzas y reservas, por buscar aquella superestabilización para que nunca hubiera pozos, horror. Para el consumidor español, pues que por desgracia teníamos, siendo un gran país productor, no teníamos una cultura vinícola, una educación en degustación de vino, el que apareciera un pozo en un vino era horroroso, era el fin de un montón de reclamaciones. Y era decir, oiga, si aparece pozo, como en los grandes chatos de Burdeos, pues no pasa nada, es una buena señal. Pues todas esas cosas tan obvias, eso fue Michel Roland, que hizo una gran labor, como demostró Cosme Palacio, sobre todo buscando un equilibrio más vivo entre la fruta y la madera. Y también utilizar barrica francesa en lugar de barrica americana. En aquellos años, hoy se considera que en La Rioja el total parque de barricas es un 20% de roble francés. En aquellos años yo creo que no llegaría ni al 1%, y él evidentemente era partidario, vamos a decir así, del roble francés. También cuéntame esa historia fantástica de cómo nace este vino que está soberbio, el vino blanco que habéis elaborado. Sí, el vino blanco es un, está mal que lo diga yo, pero es un vinazo. Y la historia es preciosa, es una historia muy bonita del mundo del vino. Cuando empezamos a hacer blanco fue por casualidad, porque comenzamos con unas viñas, a cultivar unas viñas que fundamentalmente de tinto, que es lo que hacíamos, pero tenían unas partes de blanco buenísimas, y dijimos, tenemos que hacer algo. Y Carmen, que nos estará escuchando, que es la que tenía que hablar aquí, porque ella es el espíritu de esta bodega, pues tuvo la buena idea, como siempre. Yo hablo y ella tiene las ideas de decir, vamos a Burdeos a ver qué pasa. Y le mandamos un correo a Denis Dubordier, y curiosamente nos lo respondió al día siguiente, dándonos una cita, milagro, porque era el gurú del vino blanco, como sabes, en Francia, decano de la Facultad de Enología de Burdeos. Y allí nos plantamos, Carmen y yo, en el restaurante en el que nos había citado, y yo me había preparado un precioso discurso en francés para contarle pues que éramos un proyecto, que estábamos empezando, que queríamos contar con él, pero que igual era un poco pronto. Bueno, todo muy bonito puesto, pero la idea es, queremos pero no tenemos dinero, era más o menos eso era el mensaje. Y él, ya sabes, muy formal, pues un hombre empezó a hablar, dijo, bueno, sí, yo, ¿saben? Ahora hago Chateau d'Yquem. Digo, bueno, empezamos bien, y Pavillon Blanc, el blanco de Chateau Margaux, y hago blanco para la fuente de Aubryon, y asesoro a Pío César, y soy consultor para Roder Champagne. Bueno, al final, Carmen hay y que yo... decirle a la gente que Dubordier fue el que cambió la historia del vino blanco en el mundo, en el segundo tratado de Ribero Gallón y de Peinot, que escribió toda la parte de blancos. Sí, y entonces él, bueno, Carmen y yo, os podéis imaginar, pues estábamos debajo de la mesa. Yo estaba pensando
diciendo, bueno, este hombre nos mandará a paseo y dirá, pues vengan ustedes dentro de 10 años, cuando ese proyecto tan bonito de calidad que me cuentan. Pero terminó su conversación y dijo, les voy a decir una cosa, Carmen, Luis, ustedes son gente del vino y yo también, y les voy a ayudar gratis. Y durante 10 años el profesor Denis Dubordier, tan famoso, pues nos ayudó a hacer este vino y nunca cobró un céntimo. O sea, que se lo cuentan muchos franceses y no se lo creen. Estamos agradecidísimos. La única manera de agradecérselo, por desgracia, es contarlo, porque falleció relativamente joven y verdaderamente sabía mucho y compartió con nosotros básicamente su protocolo de prensado, que es muy, muy especial, que explica por qué ese vino es tan bueno, porque al final, en esa botella que tiene de 1 kilo, pues al final resultan 60 centilitros, o sea que 15 se quedan por el camino, y también la utilización del roble del Cáucaso en el que está hecho. Así que estamos muy agradecidos y la idea que yo le expliqué, porque cuando uno quiere hacer un vino, siempre decimos que hacer un vino es fácil, ¿no? Es una cuestión, hay miles de enólogos, miles de uvas, hay que tener una idea intelectual, nuestra, por definición, que es lo mismo. Y lo que nosotros queríamos era conseguir un vino que yo le expliqué a él que envejeciera y se volviera cremoso, que no se maderizara. Y creo que estamos en la buena dirección, porque es un vino que cambia, se vuelve muy complejo, envejece muy bien, pero nunca la madera se ha comido a la fruta. Estamos muy, muy contentos de este vino, que es garnacha blanca, que en una parte de un 30% que también se nota que le da un carácter especial. Muy agradable y sabe muy bueno. A eso lo y Luis, y ese rosado casi neonato que nació en silencio, pero el vino está formidable. Sí, nosotros hacemos unas 4.000 botellas de rosado, empezamos en 2010 y la verdad que es poco conocido aquí porque lo vendemos casi todo fuera, porque el mercado de rosado español, estoy hablando en general, hablo del mercado masivo, es deleznable, es un mercado baratero, la gente le aprecia el rosado y es un rosado que lo vendemos mejor fuera, lo defendemos mejor fuera. Es un rosado que también, la idea intelectual que defendemos mucho, la idea que intento convencer a la gente, que intentamos, que es un rosado para todo el año. Yo decía, es un rosado que sirve para todo el año y que envejece muy bien. El otro día vi una publicidad de una bodega americana que me encantó, porque decía, el rosado que extiende el verano a todo el año. Pues es lo mismo, pero mucho opuesto, ¿eh? La idea del marketing es muy buena. Y es un rosado 100% tempranillo, primero, que no tiene ni un gramo ni un grano de uva blanca, es puro tempranillo de lágrimas, sangrado, que lo dejamos sobre sus propios lías, en este caso ha estado 9 meses, perdón. Eso le da mucha untuosidad, le hacemos una especie de batonage y tiene mucha boca y verdaderamente es una prueba de que el rosado es una categoría en sí. A mí lo que más bueno, no voy a decir me enfada, no hay que enfadarse por las opiniones de nadie, que me molesta es cuando alguien en esta cultura pobre del rosado, le digo el precio del rosado nuestro, que sí es razonable, y me dice, joder, por ese precio me compro una botella de tinto. Digo, pero animal, es que son dos cosas distintas. Es que, pues bien, cómpratela, es otra cosa. Pero además no lo sacáis del año, lo sacáis ya con tiempo y con reposo. Bueno, el 19 lo hemos sacado prácticamente en septiembre. O sea que cuando ya todo el mundo ha vendido su rosado y cuando ya se ha pasado el verano. Por eso, pero vaya, afortunadamente en los mercados de exportación todavía en eso. Hay cosas que hemos mejorado muchísimo, pero en eso nos llevan un poquito de ventaja. Ya sabes que el rosado es una categoría en sí mismo, la aprecian, lo consideran de todo el año, lo pagan mejor. Por desgracia, toman siempre como referencia el rosado de Provenza, pero para precios y todo. Pero bueno, lo mismo que hemos recorrido mucho camino en tintos, pues lo recorreremos en rosado y yo estoy convencido de que de la misma forma que el blanco ha aumentado muchísimo el consumo, pues en los últimos años pasará con el rosado. Y el tinto que seguís sacando siempre en los vinos con tiempo, el 14, que es el que está... El 14, nosotros hablamos de lo que antiguamente se llamaba un sexto año, un quinto año, pues sí, ahora acabamos de sacar las primeras botellas del 2015 y lo hemos adelantado un poquito porque al final no hubo Valenciso 2013. Nosotros somos una bodega pequeña, trabajamos en ecológico
y el 2013 fue una cosecha curiosamente muy buena para blanco, pero para el tinto fue un desastre porque llovió mucho, tuvimos unos ataques enormes de botrytis y pues, decidimos no embotellarlo. Así que sí, en eso somos más tradicionales y sacamos el vino en la tradición de Rioja, lo envejecemos por cuenta del cliente. Claro. Y yo muchas veces creo que a veces el que haya costado tanto entrar en el mercado el vino, a veces es que el precio es demasiado barato. Sí, bueno, esa es una de las cosas que nos dicen. Lo que pasa es que cuando habla un cliente de subirle el precio, pues nunca opina lo mismo. Es verdad, pero desde el punto de vista teórico lo que es cierto es que Valenciso, la inmensa mayoría de la prensa, de la crítica, siempre reconocen el precio. Parker en su día, ya no recuerdo si fue exactamente Parker o Neil Martin o Miller, uno de los tres, habló de un vino que demostraba un precio hiperrazonable. Tim Atkin, por poner otro ejemplo, puso Valenciso en una entrevista en una cadena de televisión inglesa y la pregunta era sobre el vino español, ¿no? O sea, que no solo sobre Valenciso, pero puso Valenciso de ejemplo, le vino a la cabeza. Le preguntaron por la imagen del vino español, él dijo, bueno, él tiene mucho que recorrer todavía. Dice, por ejemplo, Valenciso, si no fuera español y fuera francés o italiano, en lugar de 25 o 27 libras, costaría 50 o 60. Y es su precio. Así que me molesta mucho lo de decir la relación calidad-precio. Vamos a decir que tiene un precio razonable y que vale lo que cuesta. Como dice el gran Sacha, relación placer-precio. Eso. Que es mucho más bonito. O como dice, yo me acuerdo Fernando Gurucharri que decía, no es que los vinos sean caros, es que ganamos poco. Sí. Pues esto pasa lo mismo. Eso pasa siempre. ¿La habéis visto con el 10 años después? Cómo se vende a una buena velocidad con un precio sustancialmente más alto. Sí, es verdad. Y de hecho, mira, ahora el 2010, 10 años después, que es un vino que, sabes, lo conoces muy bien, pues influyeste hasta en la marca. Y cuando lo sacamos es un vino envejecido 10 años y se llama 10 años después porque lo sacamos mercado 10 años después y del 2010, pues estos días estamos diciendo muchas gracias, pero no nos queda, que es un placer. Y es un vino que es un PVP de precio en tienda, son 55 euros, 60 euros. Así, la verdad es que nos vale también, ¿no? Pero es la prueba de que el paquete entre calidad, precio, posicionamiento, imagen, que es muy complicado lograrlo y acertar, pues en el Valenciso sí que creemos que podemos mejorar, siendo sincero. El Valenciso reserva normal. Y tú sí, Luis, vosotros, Carmen, tú habéis tenido siempre la defensa de la mezcla de pagos frente al pago único, que eso sí que es histórico de La Rioja, de siempre. Habéis preferido mezclar pagos que sacar el pago solo de un pequeño pago, sino mezclar varios pagos. Sí, bueno, también venimos de donde venimos. Al final llevamos muchos años trabajando, somos de la generación antigua, por decirlo así. Es lo que hemos visto. La Rioja, históricamente, la denominación, que es una gran denominación, a la que se le ha atacado mucho por ser líder y porque ha hecho muchas cosas mal, pero ha hecho más cosas bien que mal, porque si no, no hubiera llegado a donde ha llegado y desde luego tiene muchas cosas que mejorar. Pero es verdad que para nosotros, históricamente, La Rioja la han construido los vinos de mezcla de pagos, porque un pago en sí mismo es bueno o es malo, ¿eh? Vamos a suponer, por decantación, cuando hablamos de pago lo asociamos con algo mejor, de un viñedo determinado, pero no necesariamente. Para nosotros, desde luego, tenemos todos los pagos en la misma zona, en Arcillo Calcáreo, en La Rioja Alta, y no, pues cada año puede cambiar un poquito, pero seguiremos mezclando nuestros pagos. Que igual, esto es muy abierto, igual dentro de 2 años sacamos un pago pequeñito pues de un viñedo pues por divertirnos y por mejorar y por no estar quietos y por buscar la excelencia y por movernos al final.
pero lo cierto es que nuestro eje principal va a seguir siendo la mezcla de pagos, que nos parece muy bien. Por otra parte, todo lo que han organizado en La Rioja de los viñedos singulares es una opción más. No queremos que la pongan por encima, queremos que sea una posibilidad, pero que no hagan una pirámide jerárquica, porque eso no estoy tan de acuerdo que se identifique. Va a ser volver a los años antiguos, cuando se identificaba reserva o gran reserva con vinos mejores, cuando simplemente eran y era así en el pasado. Luego se convirtió en una mera categoría administrativa, empezó a haber reservas y grandes reservas que eran castañas, porque al final lo único que la gente entendía que era un vino mejor era, siempre decía, mire, esto es una categoría administrativa, es un vino que ha estado tantos años en barrica, ni tiene en cuenta el vino, ni tiene en cuenta el tipo de barrica. No querríamos que pasase lo mismo con los viñedos singulares, que todo el mundo diga, estos son los buenos, pues depende de cómo sea el viñedo singular. Hombre, tiene unos requisitos que en teoría deberían originar que fuera un vino superior a la media, por la edad del viñedo, por los rendimientos, pero creemos que ha sido un buen movimiento que ha demostrado que La Rioja está viva, que ayuda a mucha gente emprendedora joven, como fuimos nosotros, como somos, que es muy sacrificado, que lo sabemos en nuestras propias carnes, lo que es dejar un puestazo en la bodega extranjera, con todo lo que lleva consigo, y empezar, pues los dos, que estuvimos los 4 años solos, ahí luchando mucho, y hasta hoy seguimos luchando, pero creo que hay que hablar de cohabitación. No Dice de Abadía Retuerta, dice que vinos como los de antes, pero con el conocimiento de hoy. Sí, claro. Hoy sabemos mucho más de los vinos. Mira, yo me acuerdo hablando con Michel Roland, que hablábamos antes, que él hablaba de cuando él estudió. Claro, Michel debe tener ya 60 ahí, ¿no? Estamos hablando de los años, me imagino, años 70, que no había asignatura de bioquímica en las facultades de enología, no se estudiaba bioquímica. Eso hoy no sería concebible. Lo cierto es que ya se hacían grandes vinos, ¿eh? Por tanto, porque el saber hacer del hombre, pues ha estado siempre ahí. Hoy yo creo que tanto la tecnología como el conocimiento científico han llevado a un nivel medio mucho más alto que hace 30 años, mucho más alto. Es raro hoy encontrar vinos con defectos en el mercado. Podrás encontrar un montón de vinos que están bien, sin alma, sin personalidad. A los precios de un vino sin alma y sin personalidad, claro. Pero es raro encontrar vinos con defectos. Eso es gracias a lo que se conoce hoy, y también en los vinos buenos pues se sabe mucho más de la barrica, y yo creo que el gran progreso de la calidad de los vinos y en el mundo entero pues es más que evidente. De todo. ¿Y para el futuro nos tenéis alguna sorpresa preparada? Bueno, este año sacamos un Graciano, que ya se nos ha terminado. Sacamos unas 1.700 botellas. Era un Graciano en estado puro, que yo ahora, cuando lo he vendido, también me reñía, con razón, porque yo lo vendía y decía, que a mí este vino no me gusta. Y es verdad, es que no es mi vino. Ahora reconozco como bodeguero que es un ejemplo de libro de Graciano. Lo que no me gusta a mí es el Graciano puro, porque es una variedad dura, tiene 2 años de barrica nueva, y aún así es que casi iba a decir que no se nota la madera, tiene una acidez. Es un vino que dentro de 5 años será una auténtica bomba, pero estuve muy contento de poder disfrutarlo. Y es un ejemplo que, como digo, está gustando un montón, ¿eh? Yo lo digo y la gente se me queda mirando. Y el año que viene voy a adelantar que vamos a sacar un vino que ha estado envejecido exclusivamente en cemento. Es un vino que va a estar prácticamente cerca de 3 años en cemento, y nosotros trabajamos con cemento, o sea, no tenemos inoxidable, eso es herencia de nuestro pasado francés, entre comillas, y teníamos en la cabeza sacar un vino estabilizado y envejecido, si se puede utilizar la palabra, en depósito de cemento, y vamos a sacar un 18 el año 2021 para celebrar que ya vamos a estar todos mucho mejor. El mundo lo veremos de otro color, ya estamos al final del túnel de todo este desastre, espero.
y es un vino muy untuoso, el cemento hace una boca más untuosa, estabiliza mucho los vinos y es un vino que a nosotros nos encanta en las catas que estamos haciendo en la bodega. Ahora vamos a empezar el diseño de, bueno, todas las cosas que van aparejadas, de botella, etiqueta y similares, pero esa es lo que nosotros sacaremos el año que viene, unas pocas botellas. Un vino exclusivamente envejecido en cemento, que yo creo, tú conoces mejor que yo creo que en Italia hay gente que hace algo parecido. Vino muchísimos, incluso años en cemento y no le dan barrica. Históricamente, Sicilia, por ejemplo, ha sido una norma de muchos vinos en cemento y han evolucionado muy bien, sin la madera. Sí, esto evoluciona de maravilla. Nosotros nos consideramos los expertos del cemento. Al final, con los franceses aprendimos y llevamos ya pues 22 años con Valenciso y, bueno, todo el que nos está escuchando puede venir a ver la bodega y verá unos preciosos depósitos de cemento y es más, otra peculiaridad de Valenciso no es que fermentamos en cemento, la fermentación es espontánea en cemento y el vino, después de estar en la barrica, en reserva, vuelve al cemento y está, pues en 2014, por ejemplo, ha estado 14 meses, porque estabilizamos el vino en cemento después de la barrica, cosa que nunca haría si tuviera inoxidable, y nos permite embotellar Valenciso sin ningún tipo de clarificación. ¿Qué habéis ido cambiando, Luis, en estos últimos años en la viña? En la viña mucho. En el 2006 empezamos con la viticultura sostenible. Como aquí en La Rioja no estaba regulada, pues seguimos el protocolo francés. La viticultura sostenible es un camino intermedio entre la viticultura, vamos a llamar normal, y la ecológica, en tanto en cuanto puedes utilizar productos de síntesis química, pero bajo determinadas condiciones, lo cual quiere decir que en años buenos la viticultura sostenible y la ecológica era la misma. Sí. Pero ya en el 17 empezamos a cambiar al cultivo ecológico y ya la cosecha 19 y esta 20 también ha sido 100% cultivo ecológico. O sea, son producciones más bajas también, la edad del viñedo influye en eso. Y yo diría que ha sido un camino largo de aprender con las viñas, porque nosotros al final llegamos, bueno, en La Rioja Alavesa llevábamos muchos años, cuando trabajamos en La Guardia, pero ha sido un largo camino en el que hemos contado con Julián Palacios, que es un ingeniero agrónomo muy prestigioso, como él dice, cuida las viñas, y un bodeguero, siempre digo, yo sé muy poco de todo, sé un poco de hacer vino, sé un poco de catar, sé un poco de la viña, pero de la viña, pues contamos con él, con ese encargo. Nosotros queremos cuidar las viñas y tener uva muy buena. Al final es de lo que se trata y respetar lo que hemos heredado, ¿no? Al final somos bodegueros y un bodeguero, estoy recogiendo el fruto de mi abuelo, que murió hace muchos años en un accidente en una bodega, era una bodega en Haro en los años 30 y murió en un accidente laboral. Pues estamos recogiendo la herencia de ellos y de toda esa gente. Que cuando explico yo a los que visitan la bodega que el suelo arcillo-calcáreo de toda la banda de La Rioja Alavesa se diferencia de todos los suelos rojos, arcilloferrosos de la zona de Nájera, de la zona de Navarreto, de La Rioja Baja, porque esos suelos vienen de los Pirineos, de la Sierra de Cantabria, y todos los arcilloferrosos vienen de la Sierra de la Demanda, y que la pequeña diferencia es que ambas cadenas de montañas tienen una diferencia de edad de unos 40 millones de años, pues te das cuenta de que no somos nada. Hay que ser muy cuidadoso y cuidar mucho la naturaleza, es nuestra responsabilidad. Pues nada, como le decía Araceli, es un lujo y un orgullo para grandes pagos contar con una bodega como la vuestra, que es maravillosa. ¿Querías decir algo para finalizar? Sí, pues lo mismo que ha dicho Araceli, que para nosotros, pues Carmen y yo somos riojanos. Cuando empezamos Valenciso, que fue echarnos a la piscina, dejando unos puestos de trabajo muy buenos para lanzarnos a la aventura,
y que después de tantos años, pues entrar en Grandes Pagos fue como cuando ponen una medalla, ¿no? Hubiera sido, si nos hubieran dicho cuando empezamos que íbamos a entrar en Grandes Pagos, hubiéramos dicho, ¿qué dices? Imposible, eso es dificilísimo, anda que no nos queda camino. Lo hemos conseguido, estamos muy, muy agradecidos a Grandes Pagos y a todos los compañeros, porque como ha dicho Araceli, ahí no te tienen que invitar a entrar y no es fácil. Y estamos en muy buena compañía y Grandes Pagos, yo lo conocía, claro, y antes, y sobre todo yo creo que es una asociación que ha hecho una gran labor y ciertamente, si me permite Beatriz, la gerente que me estará escuchando y los integrantes, tiene más en el extranjero que aquí. Fue gracias al Marqués de Griñón, a los fundadores que tenían una visión internacional que es escasa aquí, por desgracia, pues Grandes Pagos ha hecho una labor enorme en los mercados de exportación y aquí también. Así que dar las gracias y decir que estamos contentísimos de estar en Grandes Pagos. Pues muchísimas gracias y felicidades tanto a Carmen como a ti. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pacho. Muchas gracias a todos por escucharnos. Chao.